y vamos a empezar. Listo, entonces, perdón, voy a compartir acá pantalla completa. Listo, entonces, anteriormente habíamos hecho el arranque directo, el inversor de giro y el arranque estrella delta. El arranque estrella delta lo tenemos de tarea, simplemente es eh, hacerlo tal cual como lo hicimos en clase y ustedes me comparten el archivo. Entonces les va a compartir acá de una vez el enlace del Classroom para que ustedes puedan acceder a él y me puedan hacer la entrega del archivo. Listo, entonces ustedes le dan clic ahí a ese link, a ese enlace, a ese vínculo, ingresan al Classroom y en el Classroom están las directrices, están las especificaciones de cómo vamos a hacer la tarea. Entonces, la tarea es la siguiente: montar tal cual lo que hicimos en clase. Ahí está, vean, el circuito de potencia, perdón, el circuito de potencia y el circuito de control. No hay que hacerle nada raro, no hay que hacer nada extraño. ¿Cómo le van a poner nombre a ese archivo? Le van a poner el número de su cédula. ¿Hasta cuándo lo vamos a entregar? Hasta el 6 de junio. Listo, entonces nosotros terminamos clase el martes, martes 2 de junio, martes 2 de junio, y vamos a tener todos estos días para terminar la tarea, digamos los que están todavía alcanzados de tiempo, entonces van a tener estos días para poder hacer la entrega. Es lo único que vamos a entregar. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud. Profe, ya está grabando la clase, ¿verdad? Sí, señor, ya estamos grabando. Gracias. Respecto de la tarea, ¿hay alguna inquietud? Hasta el 6 de junio la subimos No, a señor. Classroom. ¿Cómo van con eso? ¿Ya han adelantado algo? ¿No? Sí, señor. Listo, entonces ya está hecho. Sí, Germán. Sí, ya he adelantado, pero no quiere funcionar. ¿Por qué, Germán? No, la verdad que no le encuentro he estado mirándolo con Zoom a ver si hay algún error, pero no lo encuentro. No me quiere. Ya miramos, Germán. Ya Bueno, creo saber cuál es la falla. Jason. Pues lo que hablaba el compañero, pues lo que me pasó en uno de del que estaba haciendo era la nombración, lo de darle el comando. Sí, señor. Pero sí tuve una falla con ese tema porque pues no sabía el comando desde dónde se mandaban los comandos y cuántos tipos de, ¿qué te digo? De equipos tenían que mandar el comando del PLC, el comando de la numeración y el temporizador. No, pero fíjese que ahí no estamos hablando de ningún PLC. No, perdón, me refería como digamos a la bobina y al temporizador. A ver, revisemos rápidamente acá y miramos a ver qué es la arranque estrella delta. Esto es lo que tenemos que entregar. Entonces uno diría, bueno, si ya está hecho, ¿para qué lo hago? Precisamente para
interiorizar el concepto, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes ya han hecho esto muchas veces, entonces ya no van a sufrir, lo van a hacer en cuestión de 10 minutos. ¿Por qué puede llegar a fallar esto? Vamos a darle acá inicio, cerramos acá. Entonces, algunas veces el programa, al ser un programa muy básico, un programa que no tiene demasiada complejidad, tiene sus pequeños errores. Digamos, acá a veces usted llega y oprime, me ha pasado, en este caso, bueno, esto está funcionando normalmente, que uno le oprime acá y se abre esto también. No sé si les haya pasado, que no debería, porque esto es independiente, pero a veces sucede. Entonces tenemos que contemplar esa falla del sistema. ¿Qué es lo que la falla más común? Digamos acá, vamos a hacer un ejemplo. El error más común. Se va a alimentar acá, vamos a poner el sistema de alimentación trifásico y usted va a poner el contactor, por ejemplo. Esa es la falla más común, el error más común. Entonces le vamos a dar zoom acá. Usted necesita conectar esto, ¿cierto? Entonces si usted viene, busca acá los cables de conexión, viene acá al cable trifásico, usted llega y hace esto. Lo pone acá, vamos a darle harto zoom para entenderlo mejor. Usted viene y lo pone ahí, ¿cierto? Que sería lo lógico. Y viene y lo extiende hasta acá. Hasta ahí debe usted conectarlo. Apenas toque. Si usted se pasa, usted cree que está conectado y eso está desconectado porque se pasó. ¿Eso alguien nos los dice? No. ¿Por qué no se los dije? Precisamente para eso, para que usted le cacharreara, para que usted mismo dedujera eso, para que usted dijera que estoy haciendo ahí mal, si esto está conectado y resulta que está desconectado. ¿Cuál es la conexión que debería ser? Ahí. Entonces son cosas que le pueden a uno pasar, porque como no conoce bien la herramienta, comete esos errores. Y es lo típico cuando usted va a trabajar con cualquier otro software o hasta en la vida real usted comete errores como estos. Ya me refiero a vida real como ir a conectar físicamente el sistema, usted comete ahí algún error y ya el sistema no va a funcionar. Ese sería el error más común. De resto no, la verdad no puedo decirle algo diferente porque ya si usted conectó esto así tal cual, ya debería funcionar. Ya ahí, ¿qué más podemos decir? De pronto por el tema de los nombres. Fíjese que acá KM1 es el contactor principal. Todo esto tiene que ir con KM1, el contacto auxiliar y la bobina. Si usted acá se equivoca y no le pone KM1 y le deja, por ejemplo, solo KM, ya no funciona. De pronto por el tema de las minúsculas también. No lo he probado, la verdad. Cambiándole ahí el nombre. Si funciona con minúscula, vamos a ver. Puede ser susceptible a las minúsculas, probablemente. Hay algunos programas que sí, son más susceptibles a cualquier error. Este también es susceptible a eso. Cuando usted va a trabajar con lenguajes de programación, cualquier coma, cualquier cosa que usted escriba mal, de una vez va a afectar todo el sistema.
eh, eso relacionado con la nomenclatura. De resto no se me ocurre nada más. Sí, Germán, más o menos. Sí, sí, voy a revisar. Sí, yo sé que de pronto hay unos pedacitos de cable como más largos. Ajá, es eso. Sí, puede ser, claro. Entonces, ¿qué le toca hacer? Venir y desconectar todo. Desconecte todo. No quite los elementos, deje los elementos. Deje todos los elementos, pero desconecte todo. Y tomes el trabajo de verificar que cada uno de ellos quede en su límite. Sí, ok. ¿Listo? Sí, sí. Con los indicadores pasa lo mismo. Si de pronto atraviesa un indicador, Sí, también. ahí Sí, tiene hay que error. estar el contacto, llegar ahí justo donde debería estar. Ah, listo. Sí, Ujú. sí, sí, porque la verdad de los nombres, sí, sí, yo esta mañana le cacharré mucho y Listo, esa es la idea. ok. Cacharreando es Sí, sí, que uno aprende. es Listo. lo más importante. Sí. Ujú, bien. No sé si alguien más haya tenido algún inconveniente. Para los compañeros que recién llegaron, estábamos hablando de la tarea. Ya les compartí ahí por el grupo un enlace de Classroom. Usted le da ahí, eso lo va a dirigir a esta clase de motores trifásicos. Grupo 2 somos. Usted viene ahí y entrega su trabajo. Hace su entrega. ¿Cómo lo va a entregar? Entonces, cuando usted guarda los ejercicios, usted le va a poner un nombre. ¿Cuál es el nombre que le va a poner? El número de su cédula. Y simplemente comparte este archivo ahí en el Classroom. Solamente subir el archivo. Esa es la única condición que hay. ¿Hasta cuándo? Hasta el 6 de junio. Terminamos clase el 2 de junio. Tenemos hasta el 6 para entregarlo. Entonces tenemos casi una semana para hacer eso. Entonces yo el fin de semana reviso lo que ustedes me hayan entregado, les hago la retroalimentación, que la retroalimentación es casi decirle está bien o mal, porque yo qué más le puedo decir acá. Simplemente si usted hizo esto bien, yo voy y lo ejecuto y listo. Si no le funciona, pues obviamente yo no me voy a poner a desconectarle todo y a buscarle el error. La idea es que envíen algo que ya esté funcionando. ¿Listo? Porque ya sabemos cuáles son los posibles errores. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí referente a la tarea. Listo, creo que No, nada más. Bueno, ahorita en el perdón, primer... profe. Señor, ¿Eso, ¿eso en imagen, un PDF o todo el archivo, cómo sería el enviado? no, el archivo, usted sube el archivo, ese archivo, vea. Usted llega y lo arrastra ya al PDF, perdón, al Classroom. Ok, profe. Les iba a decir que ahorita en el primer grupo, en el de 6 a 8, hubo unos compañeros que lo hicieron en otro programa. Entonces yo le dije, listo, lo importante qué es. Lo importante no es aprender cada decimos, lo importante es aprender todo esto, ¿cierto? Aprender a hacer esas conexiones. Hay unos programas que son más robustos, que son más actuales. Si usted quiere hacerlo en eso, bien, listo. Ya como lo hicimos la mayoría en cada decimo, pues ya nos queda más fácil en eso, para que no se pongan tampoco a buscar otras cosas. Si ya lo tienen ahí a la mano. Listo, continuemos entonces con la presentación. Vamos a tratar dos tipos de arranque. Uno es el arranque suave y el otro es el variador de velocidad. ¿Listo? Entonces, en los sistemas eléctricos industriales, el control del arranque y la velocidad de los motores eléctricos es esencial. Los dispositivos más comunes para esta tarea son arrancadores suaves y variadores de velocidad.
¿Cuál es el objetivo entonces del día de hoy? Comprender su principio de funcionamiento, cuáles son sus usos y analizar las diferencias. ¿Listo? Entonces hemos hablado en todas estas clases acerca del pico de corriente que aparece en el arranque directo, ¿cierto? Entonces, ese arranque va a provocar un golpe mecánico que sabemos que no es muy bueno para el sistema tanto eléctrico como mecánico. Entonces, estos dispositivos de arranque controlado nos van a permitir reducir esa corriente de arranque, disminuir el esfuerzo mecánico y por ende prolongar la vida útil del motor y de sus componentes, de todo lo que esté conectado ahí a esa máquina. Entonces, el arrancador suave, su principio de funcionamiento es muy sencillo. Él va a controlar la tensión aplicada durante el arranque. Entonces va a tener una electrónica de potencia, va a tener unos tiristores, unos triacs, unos diodos, MOSFET, todo lo que se le ocurra a usted de electrónica tienen esos elementos. ¿Cómo se ve físicamente un arrancador de este estilo? Esto está en el capítulo 9, si no estoy mal, del documento que yo les compartí. Bien. Capítulo 9, arranques suaves. Se viene, se toma el trabajo de leer todo esto. Yo simplemente les estoy haciendo ahí un resumen, pero no hay nada como ir a ver el documento completo. Entonces acá tenemos cómo se ven físicamente. Ya vamos a analizar estas gráficas. Nos hablan de ahorro de energía, de la conexión interna, de sus aplicaciones. Por ejemplo, se utiliza mucho en bombas, compresores, ventiladores, cintas, machacadoras, molinos, mezcladoras. Acá tenemos algunas referencias de la marca. Obviamente este es un ejemplo. Usted puede encontrar muchos más elementos de otras marcas y de diferentes gamas. Acá tenemos uno básico, acá tenemos ya uno con un módulo de comunicación. Entonces hay de diferentes gamas, es la palabra. Algunos vienen con una pantallita acá, otros son más básicos. Nos dan acá también el ejemplo de cómo se deben conectar. Se lo puede conectar con un interruptor o con un pulsador. Entonces usted puede ir a leer eso. Fíjese que es bastante cortica la información. Ya como tenemos una base teórica de lo que hemos hablado, sobre todo en la primera parte, usted ya va a poder entender mejor estos conceptos. Esto, digamos acá, estos diagramas son también bastante sencillos, vea que esto no tiene mayor complicación. También los puede practicar, para eso es el software. Yo les pido simplemente una evidencia de que usted sí sabe utilizar el software, pero usted va y hace todos los montajes que hemos hecho. No es que solamente vayan a hacer el de Estrella Tranquila. Hacen todos para que practiquen, para que se familiaricen, para que aprovechemos mejor el curso. Luego acá hay una autoevaluación, usted llega y la resuelve. Acá está la solución y usted mismo se diagnostica. Esa es como la forma más eficiente para uno entender un concepto. Yo simplemente estoy acá como un guía donde le presento una información, pero usted debe apropiarse de esa información. ¿Listo? Entonces, acá la última parte dice, a medida que el motor acelera, la tensión se incrementa gradualmente. Eso es lo más importante, que es un cambio gradual. Entonces es una rampa, una función rampa. ¿Listo? Entonces internamente es una electrónica de potencia, que digamos que para el caso de nosotros acá lo que queremos entender, no es necesario ir a enfatizar tanto en esta parte, ¿cierto? Que es importante obviamente,
Pero digamos que alguien que no esté tan familiarizado con eso, pues no va a tener ningún problema porque simplemente estamos hablando es acá de cómo vamos a hacer esa conexión, no el principio de funcionamiento del arrancador. Entonces acá vamos a revisar algunas características importantes de ese arrancador suave. La más importante es que es un arranque progresivo. Entonces va a evitar esos golpes mecánicos. ¿Por qué? Porque reduce la corriente 3 a 4 veces esa corriente nominal. Va a tener un frenado suave. Ya vamos a hablar del frenado, que es una parte importante. No hay que tener en cuenta que no va a controlar la frecuencia, es decir, no es un variador de frecuencia, sino solamente de tensión. Alcanza la velocidad nominal a la frecuencia de la línea, a 60 Hz. Usos típicos, ya los acabamos de leer ahí en el documento. Entonces, eso en cuanto al arrancador suave. ¿Listo? Entonces, no he hecho el montaje de ese. Si alguien quiere hacerlo, ahorita miramos en el que decimos si está disponible. Pero fíjese que, perdón, el cableado pues es muy sencillo. No tiene demasiado. Sería la parte física en la parte de potencia, no tiene mayor complicación. Listo, veamos ahora el variador de velocidad, también conocido como el variador de frecuencia. Entonces vamos a mirar acá el documento. Acá tenemos el variador de velocidad, también acá nos muestran sus generalidades, nos, nos muestran cómo se ven físicamente. Acá los tenemos, vemos que es una máquina un poco más robusta. Nos muestran cómo son las maniobras, cómo vamos a conectar eso, cuáles son sus entradas. Eh, el tema también de las protecciones, esto lo vamos a analizar en la siguiente clase, en la última clase. Nos hablan acá también de los accesorios. Fíjese que es una máquina bastante más versátil, que nos va a permitir hacer más cosas que los arrancadores más básicos. ¿Listo? Entonces, porfa, para que analicemos esta información. Lo mismo acá, la autoevaluación y la solución. Fíjese que son, ¿qué? 6 páginas entre el suave y el variador, el de velocidad. Podemos hacer este trabajo ahí en la casa con calma. Eh, listo, entonces acá tenemos el resumen. Acá tenemos cuál es el principio de funcionamiento. Va a tener una etapa de rectificación, una etapa de filtrado y una etapa de inversión. Entonces acá lo vemos. Tenemos la señal inicial. Voy a abrir acá el cadecimo un momento. Vamos acá a abrir el montaje y estamos hablando de este elemento. Y lo ven acá en el cadecimo. ¿Sí? Tiene la etapa de rectificación, la etapa de la corriente directa y la etapa de modulación, que es esta misma etapa de inversión cuando hablamos del oscilador, porque esto internamente volvemos a lo mismo, esto tiene toda una electrónica de potencia, que también es importante saberla. Si usted conoce también todos estos parámetros, también puede modificarlos y entender mejor el funcionamiento de esa máquina. Es importante acá entender algo, que la señal de entrada es lo que estamos conectados allá a la red, ¿cierto? Entonces acá la salida, obviamente, usted no puede exceder estos niveles. Si esto es a 220 voltios, pues usted no puede exigirle acá 240 voltios. Los puede exigir hacia abajo, ¿cierto? Hacer el cambio hacia abajo.
110 voltios, 50 voltios, lo que necesite, pero hacia abajo. Porque como es el funcionamiento, él llega a 60 Hz, 50 Hz, a 220 voltios, lo que sea, lo rectifica en una tensión continua y luego se convierte en lo que usted le pida a esa máquina, ¿cierto? 50 Hz, 20 Hz, 10 Hz, 10 voltios, 20 voltios, 100 voltios, lo que necesite. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahí en ese variador de velocidad. Entonces fíjese acá, la imagen es un diodo, acá tenemos una fuente de tensión directa y acá tenemos un transistor, ¿cierto? Entonces es lo mismo que usted va a observar acá en el cadecimo. El diodo, la fuente de tensión directa y el transistor. Listo. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes? Que va a controlar dos parámetros, tanto la frecuencia como la tensión. Va a permitir la aceleración, desaceleración y frenado de manera programada. Va a mantener el torque constante o variable según lo que usted necesite. Hay aplicaciones donde usted necesita cambiar este parámetro. Reduce significativamente el consumo energético en cargas variables, porque se acopla a la carga. Permite comunicación con sistemas de automatización, PLC, SCADA, Modbus, etc. Usos típicos: bandas transportadoras, bombas de control de caudal, ventiladores y extractores, máquinas y herramientas, elevadores, mezcladoras, etc. Entonces acá vemos algunas diferencias importantes. La más importante que encuentro yo es la variación de la frecuencia. Fíjese que en el arrancador suave solamente vamos a cambiar la tensión, mientras que en el variador de velocidad cambiamos frecuencia y tensión, lo que hace que el sistema sea más versátil. En cuanto a la complejidad, el arrancador suave es más simple, acá tiene mayor electrónica avanzada, el costo es menor, o sea, toca pagar un poquito más. Las aplicaciones ya vimos que nos va a dar un poco más de opciones. La eficiencia energética es mayor y podemos jugar también con el torque, con el par. Entonces, a manera de conclusión, los arrancadores suaves son ideales para proteger el motor y el sistema mecánico durante el arranque. Variador de velocidad ofrece control total. Tema del control, ¿sí ve? Tenemos más control. Ahorro energético y automatización avanzada. La elección depende del tipo de carga, presupuesto y nivel del control requerido. Que la elección casi siempre es este parámetro, ¿cierto? Más que los otros. Presupuesto. Entonces ahí tenemos las curvas de tensión entre los arranques que hemos visto, el arranque directo, el estrella triángulo, el arrancador suave. Fíjese que estábamos hablando de una rampa, ¿cierto? Un comportamiento de rampa. Entonces acá fíjese cómo es de feo esta transición. Ya acá en el estrella de triángulo es un poquito más optimizado, pero acá ya es evidente que esto es muchísimo mejor. Entonces acá vemos también ese efecto en términos de corriente. Vemos como esta corriente es mucho más pequeña que la del arranque directo y que la del estrella triángulo. Y el par motor, el torque, que tiene que ver con todo el desgaste mecánico, con todo ese impacto mecánico. Entonces, fíjese que acá va a arrancar sin tanto golpe mecánico, comparado con el directo y el estrella triángulo. Estas curvas ya las habíamos analizado la clase pasada. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud hasta ahí, antes de venir a analizar el tema de la velocidad. ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, yo solamente estoy haciendo ahí lo que les digo, un resumen tanto
catálogo de Siemens como el libro, el Chapman. ¿Listo? Para que no dejemos arrumados allá esos libros. Listo, entonces analicemos ahora el concepto de velocidad base. La vez pasada habíamos analizado la placa de un motor donde él nos decía a cuántas revoluciones por minuto funcionaba dependiendo de la tensión y de la frecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando estamos a una frecuencia nominal, a una tensión nominal, vamos a tener una velocidad nominal a la cual nosotros llamamos velocidad base. Es el punto de partida que vamos a poder modificar de acuerdo a las necesidades que tengamos. ¿Listo? Entonces vamos a poder variar la tensión y la frecuencia, obviamente todo hacia abajo, ¿cierto? Va a haber un momento que si se exceda la velocidad del rotor, ya vamos a ver en qué condiciones va a suceder eso. ¿Listo? Entonces acá tenemos la velocidad base o nominal medida en RPM, la frecuencia nominal medida en Hertz, el número de polos del motor y el deslizamiento. Esto es importante, el deslizamiento. ¿En qué máquinas nosotros observamos este parámetro? ¿Dónde ocurre el deslizamiento? ¿En qué tipo de máquinas eléctricas? ¿Se acuerda que eso lo vimos en las primeras clases? Que hablábamos de la máquina síncrona y hablamos de la máquina asíncrona o el motor de inducción o el motor de jaula de ardilla. Son esas máquinas, ¿cierto? El jaula de ardilla es el que va a tener este deslizamiento, que es la diferencia que hay entre la velocidad del campo del rotor con la velocidad del campo del estator, el deslizamiento. Es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de programar el variador de frecuencia, ese parámetro de deslizamiento, porque va a afectar las RPM. Y usted sabe que cuando estamos haciendo algo que es muy exacto, que necesitamos que la banda o que el ascensor o lo que sea tenga una velocidad ideal a la que usted quiere, tenemos que tener mucha precisión. Vean, una cosa es 1800, otra cosa es 1746. Hay que tener en cuenta ese deslizamiento. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la velocidad base del motor, 1746. Entonces, acá tenemos unas gráficas donde medimos o comparamos la velocidad mecánica en función del par inducido. Entonces, en esta primera gráfica, nosotros estamos cambiando los dos parámetros. Estamos cambiando frecuencia y estamos cambiando tensión. Cuando cambiamos frecuencia y tensión, fíjese lo que sucede en el par inducido. A medida que nosotros aumentamos la velocidad, también aumenta el par o el torque, medido en newton por metro. Entonces aumenta la velocidad mecánica del motor, aumenta el torque. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando frecuencia y cambiando tensión. Si solamente cambiamos la frecuencia y mantenemos la tensión constante, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la velocidad del motor, pero el par va a disminuir. ¿Sí? Ya el par va a ser más pequeño comparado con este de acá, cuando usted hace cambio en ambos parámetros. ¿Listo? Importante eso. Entonces acá tenemos una familia de curvas características par velocidad a todas las frecuencias. Vemos cómo es ese comportamiento de reducción del par a medida que aumentamos la velocidad. ¿Listo? Entonces es importante analizar bien estas gráficas para que su sistema funcione de la manera que usted quiere, de la manera más aproximada a lo que usted está queriendo hacer. Entonces acá tenemos un resumen conceptual de lo que acabamos de ver ahí en la gráfica. Entonces tenemos la velocidad base, que es el punto de referencia.
cuando tenemos la frecuencia nominal de la máquina. Por debajo de esa velocidad, el torque es constante. Por encima de esa velocidad, el campo se debilita y el torque disminuye, que es lo que vimos ahí en la gráfica. Creo que esta tabla no es tan intuitiva, creo que es más intuitiva la imagen. Que nos quedemos con estas dos tablas es mejor que tener esto en la cabeza. Con estas dos gráficas estamos mejor ilustrados. Listo, no sé si tengamos algo que añadir ahí, más o menos entendido. Jason dice que bien. Juan Carlos dice bien. Listo, nuevamente, eso está ahí en el libro para que vayan y lo complementen. Ahorita estábamos hablando del frenado, habíamos comentado algo del frenado. Entonces acá tenemos una curva característica par velocidad de un motor de inducción que muestra los intervalos extendidos de operación, es decir, una región de frenado y una región de generador. Entonces, antes de venir a explicar la gráfica, hagamos un ejercicio mental con una lavadora. Una lavadora, cuando usted está haciendo el centrifugado, él va a cierta velocidad, ciertas revoluciones por minuto, está ya funcionando. Cuando usted la apaga o cuando se detiene, ¿qué sucede? ¿Frena automáticamente? ¿Frena instantáneamente? ¿O sigue con ese movimiento? No, ella No, sigue el movimiento hasta que frena. Más o eh, menos, ¿cuánto puede durar ese movimiento después de que usted lo apaga? por ahí 5 minutos, 5 minutos. Uy, no, tanto no. Depende de Por la ahí carga, dos, porque si por ahí un está en minuto, 2 minutos. patio, si no tiene ropa, pues demora 30 segundos. Si está llena de ropa, hasta que frena antes. Sí, digamos que depende de la carga. Eh, depende de la carga, pero sí, estamos hablando de segundos, ¿cierto? 5 minutos sería demasiado. Estamos hablando de segundos. O sea, usted está ya, digamos que con una carga normal de ropa. Ya hizo el centrifugado, usted ya lo apagó o lo programó para que se detuviera y él sigue con eso. Pero ese movimiento, ¿qué es? Físicamente, ¿cómo lo interpretamos? Es un movimiento inercial, ¿cierto? Eso es ¿Cómo? un movimiento Centrífuga. de inercia, porque como ya Exactamente. lleva una velocidad recurrente, entonces al motor parar para dejar de hacer el giro, pues por inercia ella continúa hasta que hace el pare completo. Exactamente, es una inercia. Es como cuando usted va en cicla, usted va pedaleando y necesita detenerse. Usted antes de llegar allá al semáforo, usted ya dejó de pedalear, ¿cierto? Y aprovecha ese impulso que lleva, esa inercia. Usted no va a frenar, ¿cierto? Usted aprovecha esa inercia. Lo mismo si va en el carro o en la moto, usted aprovecha esa inercia. Bueno, hay algunos que les gusta frenar allá ya encima de las cosas, de los carros y de los semáforos. ¿Listo? Entonces es importante entender ese movimiento inercial. Ya con eso en mente podemos entender bien esta gráfica. Entonces, acá hay una región donde está energizado el motor. Fíjese que esto es una gráfica de velocidad con respecto al par. Entonces, cuando está energizado, él tiene el comportamiento de motor. Una vez que pasa por acá, por cero, cuando ya usted suspende esa alimentación, él sigue con la inercia, pero en esa inercia, ¿qué va a suceder? Que ya no se comporta como motor, sino se comporta como generador. ¿Sí? Eso es conceptualmente. Entonces, en la región del motor, que es entre cero y la velocidad de sincronismo, volvemos al tema del deslizamiento.
Cuando hablamos acá de velocidad de sincronismo, está relacionado con el deslizamiento del motor. Entonces el motor está consumiendo energía eléctrica y entregando energía mecánica. El par y la velocidad tienen el mismo signo, es decir, tienen un trabajo positivo. Es la operación normal de un motor de inducción. Entonces, en esta zona aparece par de arranque, par máximo, par a plena carga. El deslizamiento, que es lo que queremos entender, está entre 1 y 0. Luego hay una región de frenado. Entonces, ocurre si el rotor gira en sentido contrario al campo giratorio. Esto no, en nuestro caso, en nuestro ejemplo que estamos hablando de la inercia, no va a aplicar. Eh, el sistema se va a detener rápidamente por un frenado por contracorriente, pero lo que les digo, esta parte no la estamos analizando. Estamos analizando es eh, en la región de generador. ¿Listo? Entonces, cuando el rotor gira más rápido, la máquina se comporta como generador. Entonces, el deslizamiento es negativo. Entonces, tenemos acá una tabla de la velocidad, del deslizamiento y del modo de operación. Entonces, cuando está arrancando, está quieto, está en 0. El deslizamiento es de 1. Tiene el comportamiento de operación como motor. Tiene un par de arranque. Cuando está funcionando normalmente, está un poquito inferior a esa velocidad nominal, 1750 RPM. El deslizamiento es positivo, se comporta como motor. Cuando el deslizamiento es 0, está a su velocidad nominal, 1800 RPM, es cuando ocurre la transición, acá en este punto exacto. Cuando el deslizamiento es 0, hay un sobregiro, gira un poco más rápido. Veamos en las aplicaciones que acá creo que vamos a entender mejor el concepto. Entonces, en un, en una cinta, un frenador regenerativo industrial, una cinta transportadora o banda descendente que empujan al motor y devuelven energía a la red. Entonces, imagínese una banda inclinada y usted pone ahí cualquier tipo de mercancía, como está inclinada, esa mercancía va a tener una inercia y va a hacer que el rotor gire un poco más rápido que esa velocidad sincrónica. Grúas y ascensores. En el descenso, el peso de la carga hace girar el motor más rápido. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener una regeneración de energía y frenado controlado. Generadores eólicos. El viento impulsa la turbina sobre la velocidad síncrona. Entonces el generador de inducción inyecta energía al sistema eléctrico. Vehículos eléctricos. Lo que estamos hablando del frenado. Entonces, los motores actúan como generadores para recargar baterías o disipar esa energía. Sistemas de gran inercia como ventiladores o centrífugas, como lo que estamos hablando de la lavadora, que tiene este comportamiento de centrifugación. Entonces, durante la desaceleración, la inercia mantiene el rotor sobre la velocidad síncrona. Es una breve generación. No sé si ustedes de pronto hayan visto últimamente los carros de Fórmula 1, los sistemas de los carros de Fórmula 1, que tienen un motor de regeneración. Precisamente eso, aprovechan esa energía del freno. Cuando frena, el motor sigue con esa inercia y esa energía la almacena y luego la utilizan para darle un plus a la aceleración final. Entonces, cuando van en la recta, le inyectan esa energía que recuperaron y el carro va a dar un poquito más en esa recta. Ese sería un ejemplo. Eh,
Listo, entonces eso sería la parte conceptual. No sé si tengamos que añadir ahí algo más, alguna pregunta. Profe, quedó claro. Listo, bien. Los demás compañeros, bien. Sí, señor profe. Es como más fácil de entender. Por eso también hay que aprender uno a estudiar. Si usted se pone de cero a tratar de entender esto, se le complica. Si usted viene y lee al contrario, empieza a leer, bueno, cómo es intuitivamente cómo funciona un carro. Sabemos que el frenado sigue modelo, entonces ya empieza usted a analizar las curvas. Dice, acá el carro viene acelerado y acá empieza a frenar, ya se empieza a comportar como un generador, ya no es un motor. Acá fíjese que en la aplicación del vehículo eléctrico nos hablan o de recargar la batería, es una opción de recargar la batería, o la otra opción es disipar la energía, porque esa energía que se hace puede ser nociva para el sistema. Hay que disiparla de alguna manera. Lo mismo acá, vea, en un sistema industrial. ¿Sería bueno devolver energía a la red? Se está conectado allá, a la red pública. ¿Es bueno devolver energía a la red? No tanto, ¿cierto? Porque esa energía puede ir no de muy buena calidad con el tema de los desfasamientos y el tipo de cargas. Entonces esa energía hay que disiparla. ¿Cómo la disipamos? Si trabajamos un motor trifásico de voltaje nominal 208 a 120, por ejemplo, este se daña. Bueno, es una pregunta que está un poquito salida de lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto, Alexander? Se daña, sí, claro, porque no está diseñado. Si está diseñado para ambas tensiones, lo podemos hacer. Si no, lo dañamos, ¿cierto? ¿Qué opinan los compañeros? Si hay un motor trifásico de 208 voltios y lo conectamos a 160, ¿qué va a pasar? Expliquémoslo eléctricamente qué sucede ahí. Va a haber mayor consumo, por lo tanto se va a disparar. Mayor consumo de qué, Diego. En amperaje va a haber mayor amperaje. Claro, porque el motor está diseñado para una potencia X, ¿cierto? Puede ser de medio caballo, puede ser de un caballo, lo que sea. Viene diseñado a 208 voltios. Quiere decir que ya tiene una corriente específica. Si yo lo conecto a 160 voltios, él va a demandar la misma energía, él va a necesitar la misma potencia. Pero como le bajé la tensión, ¿qué va a subir? Lo que dice Diego, la corriente. Si sube la corriente, yo le puedo cambiar, digamos, los cables de afuera, los de la bornera hacia afuera. Pero ¿cómo hago para cambiarle los cables de la bobina? No se puede. Él de pronto funciona un tiempo, pero estamos hablando de tiempo muy reducido, ¿cierto? Porque vamos a dañar el aislamiento de la máquina. ¿Qué podríamos hacer ahí? Hay algunos métodos. Usted utilizar un variador para aumentar la tensión, pero el tema de la potencia es crítico, lo que estábamos hablando acá. Usted tiene una potencia de entrada acá. Véala, esta es la potencia de entrada. ¿Cuánto le puede dar acá esto? Usted lo puede programar a lo que necesite, pero va a depender de este valor inicial. También va a depender de cuánto soporte este variador. También se puede o ha surgido la necesidad que usted tiene acá un sistema monofásico o bifásico
y necesita una salida trifásica. También se puede hacer. ¿Cuáles son las limitaciones? La potencia. Pero estas máquinas son capaces de hacer eh, esa modificación. Pero directamente no podemos hacer eso. Tenemos que utilizar un elemento como es, un inversor. ¿Sí? Listo, no sé si tengamos algo más que opinar acerca de lo que estamos hablando acá, esta parte de las curvas, ¿bien? Concepto de deslizamiento, de regeneración, de la velocidad acá normal, sin carga, sobre giro, ¿bien? Listo, entonces acá vemos un esquema muy sencillo, vea. Fíjese que acá ya no es tan conceptual, ¿cierto? Acá simplemente ya tenemos los elementos, ya nosotros tenemos una noción de cómo venir a conectar esto, que también pues tiene su ciencia, tiene sus métodos. Fíjese acá algo importante, acá tenemos el variador, va a tener unas entradas, estos variadores pueden ser de diferentes tensiones, pueden ser también de corriente continua. Hay algunos de ellos que vienen con las dos funciones, corriente continua y corriente alterna. Fíjese acá en esta etapa. Si ya viene la fuente, o sea, usted no tiene disponible esta alimentación trifásica de la red si no tiene otra fuente, por ejemplo, un sistema fotovoltaico. Fíjese que ya esta parte no necesita hacerla, porque como es un sistema fotovoltaico en corriente directa, entonces internamente el variador ya se conecta directamente a esta etapa. Entonces hay algunos variadores que vienen con esa capacidad, tanto en corriente alterna como en corriente directa, pero desde la fuente, ¿sí ve? Visto desde acá, desde la fuente. Que estamos viendo acá también. Ah, el tema acá, de la salida. Fíjese que como tiene esa parte regenerativa, ¿qué va a tener acá? ¿Qué es esta resistencia? Precisamente eso, esa resistencia lo que va a hacer es disipar esa energía cuando el motor se empieza a comportar como generador. Ya ahorita entonces vamos a analizar acá este circuito en el que decimos paso a paso, lo vamos a entender un poquito mejor, listo. Ya nos quedaría solo esa parte por el día de hoy, venir a entender este sistema. Les voy a compartir la asistencia antes de que se me olvide y ya nos vemos. Tomémonos 10 minutos, son las 9. Veámonos a las 9:10 antes de que quedemos acá hablando solos. Ya les comparto entonces el nuevo link y les comparto la asistencia.
Listo, entonces vamos a continuar. Ya nos queda solamente la parte de analizar el circuito. Vamos a compartir acá pantalla. ¿Cómo les fue con la asistencia? ¿Ya la llenaron? Listo, vamos bien. 49 Sí, personas. señor. Listo, gracias. Eh, Vamos a ir acá al caecimo y analizar este circuito. Entonces, acá en la parte de potencia, tenemos los mismos componentes que hemos utilizado hasta ahora, que son el termomagnético, el contactor, la parte térmica, que puede ser el, el térmico o el guardamotor y el motor. Fíjese que el motor es el que veníamos utilizando, el de 3 puntas. Acá no es necesario utilizar el motor de 6 puntas. Listo, entonces fíjese acá cómo es la conexión física de este elemento. Entonces va a tener acá una alimentación monofásica, parte positiva, parte negativa, y él tiene físicamente unas entradas. Esto puede cambiar dependiendo del fabricante, pero va a ser muy similar. ¿Listo? Entonces va a tener acá una parte de alimentación, unas entradas con las cuales vamos a poder modificar la frecuencia. Tenemos acá una parte de control donde podemos acoplar los sensores que pueden ser variables analógicas, variables análogas o variables digitales. Y tenemos acá la parte del disipador, lo que les estaba comentando, para disipar esa energía cuando el motor se está comportando como generador. Listo, entonces vamos a energizar el sistema para entenderlo acá, la parte de control, pero va a ser algo muy elemental, algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces fíjense que acá no tenemos nada raro, seguimos acá con la parada de emergencia, con el térmico, con la parada general del sistema y ya vamos a ver para qué funcionan cada uno de estos elementos. Entonces energizamos, perdón, empezamos la simulación, energizamos acá. Fíjese que hasta ahí no hemos encendido nada, solamente hemos cerrado acá el circuito, la parte principal. Luego vamos acá y cerramos este contactor para energizar el variador. Entonces este contactor lo cerramos acá con el contacto KM1 que va a energizar la bobina KM1. Listo, entonces cerramos acá. Fíjese que ahí solamente cerramos el contactor para energizar el sistema, esta parte. Todavía no hemos dado inicio a al funcionamiento del motor. El motor puede girar
a derecha o a izquierda, dependiendo de estos contactos. ¿Listo? Entonces vamos a analizar primero ese giro. ¿Listo? Entonces iniciamos acá y ahí gira a mano derecha o en sentido horario. Abrimos. En el momento que yo abro, si ve que no se detiene totalmente el motor. Ahora sí, lo que estábamos hablando de la inercia. Lo mismo va a suceder en el otro sentido. Ahí gira a izquierda, normalmente. Entonces lo detengo y dura un tiempo para detenerse. Ahí ya se detiene. Hasta ahí creo que no hay mayor complicación en estas dos bobinas, K1 y K2. Es para giro a derecha y giro a izquierda. Vamos a tener otras bobinas, K3 y K4. ¿Para qué nos van a servir esas bobinas? Vamos acá, un momento, le vamos a dar doble clic acá y vamos a analizar estos parámetros. Entonces, estos de acá son simplemente esta parte de la alimentación. Nos muestra acá también las conexiones de salida de la disipación. Acá la parte del piloto. Entonces, no, esto no lo vamos a modificar. Esto lo vamos a dejar ahí quieto. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La frecuencia, ¿cierto? Como es un variador de frecuencia, usted va a jugar con la frecuencia. Entonces, podemos tener una frecuencia inicial que usted la va a programar. Esa frecuencia puede estar entre 0 y 200 Hz y la máxima también entre 0 y 200. Acá yo puse un valor de entre 50 y 100 Hz. Aparte de eso, tenemos la posibilidad de tener otros tres valores de frecuencia. De 10, 25, acá le voy a poner otro valor, porque no tiene sentido que sea el mismo 50. Ya vamos a ver por qué. Entonces sería 10, 25 y 40. Entonces, vamos a analizar ya acá la parte de la frecuencia. ¿Listo? Entonces, iniciamos con la simulación. Cerramos acá. Energizamos el variador. Ahí ya está. Vamos a hacer un zoom para que analicemos estos datos. Si alcanzamos ahí a ver, Sí, 50 Hz, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces póngale cuidado. Cuando yo pongo a girar el motor en sentido horario, no llega a esos 50 Hz de una, sino es paulatino, ¿cierto? Lo mismo la velocidad, si ve que no arrancó de una. Listo, ahí ya llegó sus 3000 revoluciones por minuto. Obviamente que usted va a programar este sistema de acuerdo a las capacidades del motor. No puede exceder ese valor, ¿cierto? No tendría sentido. Listo, entonces cuando yo abra, esto va a empezar eh, a su estado natural, que es cero, ¿cierto? Cuando abra acá el sistema, cuando lo frene. Entonces ahí vemos cómo empieza a disminuir, pero paulatinamente, hasta llegar a cero. Nuevamente, energizamos y llega a su velocidad. Lo mismo va a suceder con el giro contrario. Entonces no lo vamos a hacer. Esta frecuencia la podemos cambiar modificando estas entradas. Para eso son estas entradas. La I2, la I3 y la I4. Son para modificar la frecuencia. Entonces eso lo hacemos a través de unos interruptores. Entonces cuando cerramos este interruptor, tenemos una frecuencia de 10 Hz. Que eso lo programa usted, perdón. Que son estos 10 que yo puse acá. ¿Sí? Eso es a criterio suyo. Vamos a energizar acá nuevamente.
Entonces ahí están los 10 Hz cuando tenemos este interruptor cerrado. Fíjese que esto no es un pulsador, es un interruptor. Listo, entonces acá va a girar el sistema. Perdón, ¿qué estoy haciendo ahí? Ah, no, energizado el sistema. Ahora sí, están los 10 Hz con este contactor cerrado. Eh, abro la entrada I3 y cierro la I4 y cambiamos la frecuencia. Ya no es de 10, sino de 25. Y cuando están los dos unidos, los dos cerrados, tenemos la de 40. O sea, tenemos cuatro posibilidades. La de 50, que es con todo abierto. 10 con una cerrada. 25 con la otra cerrada. 40 con ambas cerradas. Esa es la posibilidad que nos da esta herramienta. No tiene más misterio. Entonces usted la programa de acuerdo a sus necesidades. Entonces, volviendo a probar acá el concepto de regeneración, entonces tenemos ahí, aumenta su frecuencia hasta llegar a su frecuencia nominal, hasta su velocidad nominal. Cuando abrimos, ¿qué es lo que va a suceder? Esto está tratando de inyectar energía a la red. Lo que dijimos que no es óptimo, no necesitamos que ocurra eso. Entonces, para eso, esa energía de retorno la vamos a disipar a través de una resistencia, esta resistencia de acá. Estábamos hablando ahorita de los carros de Fórmula 1. Ellos no desperdician esta energía, sino que la almacenan. Ese sistema de almacenamiento puede llegar a ser más costoso que la energía propia, que el costo de esa propia energía que está generando el motor. Entonces, allá en el carro de Fórmula 1, como ellos tienen esa necesidad de ese plus de energía, pues, y no tienen de pronto el inconveniente del presupuesto, pues hacen eso. Digamos que en instalaciones más básicas, en instalaciones más modestas, se utiliza más bien la disipación. Dicen, disipemos esa energía, porque nos sale más costoso almacenarla. Fíjese que acá estos parámetros de frecuencia son fijos. 10 Hz, 25 Hz, 40 Hz. En un sistema de automatización no se estila tanto dejar las cosas fijas, ni en frecuencia ni en tiempo. Digamos que usted diga, eh, necesito que pasen X cantidad de cajas por una banda durante cierto tiempo. No es tan viable, porque cuando dependemos del tiempo y de la frecuencia, el sistema puede llegar a colapsar en la medida que se modifique alguna cosa, digamos, con la caja, que la caja ya venga más liviana, que la caja venga con algún defecto físico, ya eso no va a ser tan eficiente ese sistema. Entonces el variador va a tener una entrada acá, como les decía, donde usted va a poder conectar diferentes em, sensores, se me estaba yendo la palabra, diferentes sensores. Entonces sabemos que hay variables físicas que son digitales, variables físicas que son análogas o analógicas. Entonces, digamos, usted acá puede poner un sensor de presión, un sensor de caudal, un sensor de temperatura. Eso va a hacer que su sistema sea más eficiente.
Digamos que cuando uno está haciendo los primeros ejercicios allá en el Logosoft con el tema de la automatización, está tentado siempre a utilizar temporizadores. Lo que hicimos la vez pasada con el arrancador Estrella Delta. Lo hicimos con un temporizador. Eso puede funcionar cuando su sistema es estático, pero cuando usted ya tiene, su sistema depende de más variables, ya no es tan eficiente. Entonces el tema acá de estas entradas es bastante eh, importante también. Fíjese que aquí para abajo hay muchas cosas, sensores de presión, todo lo que tiene que ver con instrumentación, eso ya es otro mundo. ¿Listo? Entonces, esto simplemente es como una introducción para entender más o menos cómo es que funciona este variador de frecuencia, pero hay que tener en cuenta que pues tiene su ciencia y tiene sus complejidades, no solamente desde el punto de vista acá de conexión, sino todo lo que usted va a tener que considerar para que su sistema funcione de manera correcta. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. La idea entonces es que ustedes vengan y hagan el mismo montaje, lo de siempre. Como este es un curso introductorio, es un curso básico, curso de 40 horas, estamos haciendo lo más elemental, que es aprender a manejar este tipo de herramientas. El CADESIM. ¿Para qué? Para entender acá más o menos cómo es el fluido de la energía y cómo funcionan estas máquinas. Digamos en la vida real, cuando usted va a hacer una conexión de un PLC, ya tiene que tener en consideración no solamente la parte acá de estos esquemas eléctricos, sino todo lo que va a conectar acá. Entonces, digamos, usted va a hacer una programación de una bomba. Tiene que tener en cuenta acá no solamente parámetros eléctricos, sino los parámetros mecánicos de ese sistema, es decir, cuánto caudal va a soportar, cuáles son las dimensiones de los tubos, todo eso. No es solamente la parte eléctrica. Tipo que además te va por el canal. Sí, Jesús, lo escuchamos. Me dio risa, de paso te va por el canal, mira, te va por el. Yo creo que él no era, ¿verdad? Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. ¿Cómo les pareció el montaje? ¿Sencillo de hacer? Chévere, profe, Interesante, chévere. interesante. Ujú. Volvemos siempre a lo mismo. Venir y conectar esto es relativamente sencillo. Lo mismo acá en la vida, si usted le dicen, bueno, vaya, conecte eso, uno lo puede hacer. El tema de acá de la programación, que esto funcione con todos los parámetros mecánicos, ya es otro cuento, ¿no? Ahí es donde viene la siguiente, el siguiente reto. Entonces la idea es que tengamos la oportunidad de los siguientes cursos hablar un poquito más de esos conceptos. Listo, entonces nos queda de ejercicio hacer todos estos ejercicios. Los van a hacer ustedes. Todos los hemos hecho. Arranque directo, estrella delta, inversor de giro y el variador de frecuencia. ¿Cuál vamos a entregar? Solamente el arranque estrella delta. Pero usted autónomamente va a hacer todos los ejercicios y obviamente los va a analizar y los va a tratar de entender. Va a sacar sus propias conclusiones. ¿Listo? Entonces eso apoyado con este catálogo. Entonces leemos el capítulo 9, el capítulo 10 y hacemos el montaje. ¿Listo? Pero obviamente solamente vamos a entregar el de estrella delta. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí.
No, señor. Listo, entonces nos vemos cuando. Hoy es jueves, el martes. El martes ya terminaríamos el curso. Hoy estamos a 28, sí, terminamos el martes 2. Listo, entonces porfa háganle a esos ejercicios y quedo atento. Si tienen alguna inquietud, la comparten ahí por el grupo de WhatsApp. Listo, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por la participación. Gracias, que estén bien. Ustedes, Feliz Buen noche. descanso. feliz descanso. Igualmente. Profe, muchas gracias. Buenas Listo, noches. gracias a ustedes. Compañeros del Listo, bien. Feliz noche.